Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, un proceso que duró muy poco y que quedó por ahí escrito en los ideales de lo que se buscaba de la universidad integrada con el pueblo. Es un proceso tan complejo como interesante, como dramático también, porque el rectorado Puiggrós abrió las aulas a todo el mundo, el ingreso irrestricto, en un momento de buena situación económica, de manera tal que la demanda de matrícula fue impresionante, la universidad explotó en cantidad de alumnos. Y este proceso lamentablemente fue interrumpido cuando muere Perón, un poquito antes también, con la llegada de Otalagano, ¿no? El interventor de... Tenemos más información con novedades que tienen que ver con el ámbito educativo y sobre todo universitario. Aprobó la semana pasada una serie de modificaciones a la Ley de Educación Superior del año 1995, que entre otras cosas prohíbe la toma de exámenes de ingreso y garantiza la gratuidad en las universidades públicas. Así, el artículo 7 de la nueva ley establece que a partir de ahora todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Bienvenidos, bienvenidas a Ojos de Videotape, conversaciones sobre enseñanza con tecnologías. Soy Sebastián Becker, licenciado y profesor de Psicología y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Dice Christoph en The Truman Show: aceptamos la realidad del mundo que nos presentan. Dice Lisa Simpson: un ejemplo de algoritmo es cuando compramos un bote de basura en línea y el resto de nuestra vida vemos anuncios de botes de basura. En el episodio anterior conversamos sobre evaluaciones con tecnologías y recuperamos el concepto de patologías de las prácticas educativas de Litwin, donde la evaluación toma un lugar central y condicionante para la experiencia completa. Analizamos cuándo la tecnología puede perpetuar o superar esa problemática. La definición de parámetros para la captura y procesamiento de datos, su posterior implementación, así como la visualización de resultados para mejorar las decisiones, forman parte del status quo de muchas industrias. Los cambios en el panorama educativo exigirán que docentes y estudiantes universitarios posean más conocimiento sobre el uso de datos. Los gestores educativos también deben elaborar una estrategia proactiva e integral cuando planifiquen e implementen sus procesos. La diversificación de los sistemas inteligentes, por ejemplo, sistemas capaces de identificar patrones o reconocer voces, rostros, imágenes, textos o incluso pulsaciones de teclado, harán que sea cada vez más necesario desarrollar nuevos conocimientos vinculados con el papel que están jugando los algoritmos en el mundo de la educación. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué aspectos hay que considerar cada vez que los utilicemos a estos algoritmos? Esta cuestión entrañará a ampliar algunas de las actuales definiciones de alfabetización digital, incluso las relativas al uso de inteligencia artificial, así como desarrollar nuevas capacidades institucionales que ayuden a educadores y administradores a adoptar estas herramientas de manera auditable, ética y transparente. Extracto de Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, de Hugo Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo. Episodio 3. Algoritmos, educación e inclusión. Investigadores como Esteban Faustein, doctor en Ciencias de la Computación y profesor de Exactas UBA, solo por nombrar alguno, se dedican hace más de una década a estudiar el campo del procesamiento de datos e indexación. Uno de los problemas que surgen es el del sesgo algorítmico. Esto ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que están implicados en la codificación y recolección de datos usados para entrenar al algoritmo. El sesgo algorítmico, dice Wikipedia, sin ir más lejos, se puede encontrar en todos lados, como en los resultados de los motores de búsquedas o en las redes sociales, y puede tener un gran impacto en temas como la privacidad o agravar sesgos sociales como los existentes respecto a raza, género, sexualidad o etnias. Les invito a acompañarnos en el último episodio en el que analizaremos algunos de los nudos entre algoritmos, educación e inclusión. ¿Cuáles son los riesgos de incorporar un análisis de datos en educación? ¿Cómo garantizar que ese proceso sea inclusivo?
Me acompaña la licenciada Susana Bermúdez, especialista en educación y comunicación, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hace mucho que se dice que la información en el capitalismo es una mercancía, pero ahora además con estos mecanismos de la Big Data se encontró una poderosa forma de hacerla eficiente, esa gran oferta informacional de productos, de valores. Se pasa a un paradigma de audiencias fragmentadas, profundamente fragmentadas, donde la información, productos, ideas, se distribuyen según intereses. Estos intereses, por supuesto, no es como la idea, ¿no? Ingenua de los libertarios que supuestamente surgen espontáneamente estos intereses, sino también están de alguna manera dirigidos. Esta idea de la no neutralidad de la red, que investigadores como Berzelli lo plantean, lejos de esta versión, de esta pretensión de neutralidad de la red de la comunicación, poder establecer criterios que lleven a una construcción de red no neutral, sino abierta, de pares, justa, incluyente, nacional y regional, popular y democrática, ¿no? Todo lo contrario a neutral. Por otro lado, en esto de importar, de llevar lo que es el análisis y el procesamiento de datos a la educación, poder pensar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el límite? Digamos, cómo evitar que no se caiga como en la misma lógica, en esta lógica de filtro. Esta idea de target, ¿no? Del público como target, a quienes va dirigido como la propuesta, y también en educación, como poder pensar cuánto de esta lógica recorta también, ¿no? ¿Cuáles son los bordes y quiénes quedan por fuera cuando se piensa en términos de propuesta en target, ¿no? En blanco. Me parece que es mucho el desafío desde la educación, sobre todo si queremos tener una educación más eficiente en términos de entender mejor quiénes son les nuevos estudiantes, pero también incluyendo a aquellos que no estaban, digamos. Por eso yo jugaba un poco con la idea, asociaba, digamos, esa idea de este ideal de la universidad en relación al acceso irrestricto y el problema de la accesibilidad real, digamos, ¿no? Para las personas, por ejemplo, con discapacidad. Algo que tiene que evidentemente contrasta con la idea de una red abierta, democrática, nacional o regional. Sería muy bueno construir algo así, pero ahí lo que hay que empezar por blanquear es justamente los mecanismos que hay detrás de cualquier red, de cualquier plataforma. Lo que hacen las plataformas comerciales, las megacorporaciones que describí antes, justamente es invisibilizar cómo funcionan estos algoritmos, y además desde que lo hacen, lo personifican mucho más cómo está dirigida esta información, estos productos en las universidades públicas, porque en las privadas sí se manejan con target. Lo que hay que volver es a una idea así inclusiva, y donde cuando se manejan por plataformas, preferir, mientras no se construye, esta que mencionabas, abierta, regional y demás, software libre, y saber todos los mecanismos que tienen, porque una plataforma como Moodle aún tenés todo el registro de seguimiento, pero lo que hay que decir es para qué está este seguimiento. Bueno, me llevas directo a una de las referencias culturales que cuando armaba el episodio encontré, que es un capítulo de Los Simpson de las últimas temporadas, que se llama The Miseducation of Lisa Simpson, en donde justamente en Springfield, a raíz de un dinero que encuentran, se propone la creación de una escuela inteligente, ¿no?
Entonces, en esta escuela inteligente, donde tienen un desarrollo, tiene como un perfil de gamificación como muy marcado, y hay una cuestión en la estimulación diferente, y las clases tienen que ver con resolver en realidad virtual y en simuladores, bueno, todo como una utopía, digamos, ¿no? Parecería, de la educación. Y justamente la trampa que empieza ahí como a aparecer, que obviamente Lisa es la primera que se da cuenta, es que no hay una claridad de esto que vos mencionabas, no estaba claro cuál era el algoritmo. Había un ordenamiento, había una separación, digamos, de una clasificación de los estudiantes, se hacía una recopilación de lo que los estudiantes podían y no podían hacer, pero que no estaba en claro cuál era la motivación. ¿Y qué pasa con los datos cuando provienen justamente de una experiencia que no tiene que ver con la experiencia mercantilista, sino que vienen de un área que supuestamente, o por lo menos ingenuamente, creemos que está protegida per se, y que no, que hay que tomar medidas para que eso esté protegido, ¿no? Por eso me parecía interesante, en relación a todo lo que contabas antes, cómo la enseñanza con tecnología y este nuevo paradigma, citando nuevamente a Bauman, este paradigma de la información, nos enfrenta con nuevas brechas digitales, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿quién accede quién puede acceder a la conectividad, a un dispositivo? Ya marca una brecha, pero que también hereda brechas que no son tan nuevas, digamos, ¿no? Como las de género, las socioeconómicas, etcétera, etcétera. Entonces, tomaba prestado ahí unas ideas que en realidad las trabaja Deborah Tager para repensar el psicoanálisis, digamos, ¿no? Ella pensaba, bueno, qué interesante llevarlo esto al plano de la educación. Somos capaces, por lo menos, de soñar, de pensar, de proyectar una educación post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial. ¿Cómo haríamos? ¿No? Bueno, incluyendo perspectiva de género, teniendo, digamos, ¿no?, en cuenta la diversidad sexual y corporal, la multiculturalidad, el uso de software libre, como mencionabas vos también. Bueno, es un tema de tecnología, pero es un tema ético, digamos, ¿no? En definitiva. Digamos, la integración tiene que tener un propósito pedagógico, no un propósito de control sobre la población estudiantil, de saber más. O sea, para eso hay otras cosas, hay censos, hay encuestas, hay otras, ¿no? Pero hay como un afán así, ¿no? En estas nuevas versiones de cognitivismo y conductismo, hay como un afán así ahora a través de las tecnologías. Y hay autores que son como mucho más extremistas en esta idea que vos estás planteando, y que lo ven como justamente como un riesgo, ¿no? La hipótesis cibernética, ¿no? Como esta idea del control del mundo ya general a través del manejo de la información, de quien maneja la información tiene el verdadero poder. Entonces, no replicar en el aula, digamos, ¿no?, o nuestras propuestas, como bien vos decías, este afán de querer controlar, pero tampoco desconocer de que esto atraviesa, digamos, ¿no? Estaba con esta idea de una educación, digamos, postcolonial, que tenga perspectiva de género, que atienda al multiculturalismo, las diversidades, las disidencias, que esto no viene desde los preceptos, o sea, obviamente hay que trabajarlos con autores, con líneas. Y para ir cerrando y tomando también, retomando lo que vos planteabas al principio de la charla, ¿no? El sesgo algorítmico también es un sesgo humano, no es un sesgo de la tecnología, sino que tiene que ver con cómo el sujeto, el ser humano, las que están como diseñando ahí esa analítica,
imprimen, digamos, ¿no? sus propios sesgos, y que me quedo con algo que decías hace un ratito que me parece súper valioso, ¿no? Como la salida es por el lado de la formación, ¿no? La formación continua. El sesgo es humano, está hecho por humanos, pero está dentro de un sistema capitalista que le interesa ganar más, que le interesa que si segmenta las audiencias es porque se dio cuenta que así podía ofertar distintos productos, que podía llegar más, o sea, tiene mucho que ver porque la idea de público que decía al principio tenía que ver con una sociedad más integrada, con una idea con una subjetividad, diría Foucault, de ciudadano, donde estaban, sí, las grandes matrices formadoras como las fábricas, las escuelas, lo demás, pero había una idea de integración común. Ahora lo que hay con un neoliberalismo financiero y tecnológico es esto de las burbujas, los individuos y cómo no destruyen los lazos. Entonces el sesgo es humano, pero dentro de un sistema que le interesa que no funcionemos como humanos en redes, enlazados, sino como, en todo caso, como individuos aislados. Gracias, Susana, por acompañarme. No, gracias a vos, Sebastián. La universidad pública, en el sueño trunco de la Universidad Nacional y Popular, o en el ideal del acceso irrestricto, históricamente bregó por ser una universidad más abierta, más inclusiva. ¿Cómo lograr hoy mayor accesibilidad e inclusión? Sin duda, parte del desafío es capacitarnos en lo que la nueva alfabetización digital hoy exige. Conocer acerca de la industria de datos, cómo funciona y cómo esto incluye, pero cómo esto también excluye. El desafío es desentrañar cómo el status quo, las industrias, el mercado manejan y usan la información, pero no para replicar, sino para subvertir. Poder construir una educación post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial. Será posible si podemos reconocer los sesgos sociales que operan detrás de los sesgos digitales. Es lanzarse de lleno al entrecruzamiento entre la ética y lo tecnológico. Lograr una analítica de datos en educación que sea transparente y que sepamos para qué se utilizará, que no responda ni sirva a la lógica mercantil. Cuestionar la idea de target, no dejando de mirar quiénes quedan por fuera de él. Romper los filtros, como los que encierran a Truman en un mundo prediseñado por otros, para que junto con los estudiantes asumamos una responsabilidad política en el mundo digital. El viaje llega a su fin y gracias a la generosidad de las invitadas quedan muchas ideas resonando, mucha innovación pendiente, pero también muchos interrogantes en la línea de esa desobediencia tecnológica que nos invitaba a tener Cristóbal Cobo. Ojos de videotape, de videoclip y videoclub. Somos docentes de una generación que mira a la educación con tecnologías con unos ojos que fueron transformándose históricamente, con instrucciones para hacerlo, gradual y a veces lentamente. Hoy tenemos otros ojos, los ojos de la realidad virtual o aumentada, los ojos de los videojuegos y las redes sociales. El desafío sigue siendo no obnubilarse por el tecnodeterminismo y seguir pensando preguntas pedagógicas. Gracias por haber llegado hasta acá y hasta otro momento. Música de pippisounds.com